¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Hoy nos estamos viendo aquí después de 4 o 5 años que nos hemos aventado en Facebook como el Tatuaje Divino. Hoy estamos aquí en YouTube para que todos aquellos que nos siguieron en esta transmisión durante años en estos estudios proféticos, bíblicos, hablando con solamente la verdad. Hoy hemos quitado de aquí persinados y santurrones. No hemos traído ahora nada de religiosidad, así como cristiano que soy. Hoy les vamos a decir por qué nosotros estamos transmitiendo ahora en YouTube lo que es el Tatuaje Divino. Bueno, pues después de esta bienvenida, nosotros queremos decirles el porqué del Tatuaje Divino, cómo se dio esto del Tatuaje Divino, porque se oye muy raro hablar de un tatuaje, ¿verdad? Pero bueno, pues mi experiencia con Dios fue precisamente esa. Yo en un sueño vi a Jesús, lo vi tatuado de las manos, y yo le dije: Señor, esos tatuajes están hermosos, pero pues ¿por qué están prohibidos en tu palabra? Yo veo que en las escrituras dicen que no se debe de llevar la piel rasguñada. Y él simplemente me sonrió, me dio gusto, pero cuando se dio la vuelta vi que iba ahora montado en un caballo. No me di cuenta del asunto. Además, y bueno, pues seguí en mis sueños hasta que desperté al mediodía. Me acuerdo cómo fue la visión, cómo fue la revelación, y no fue sino al cabo de unos 2 meses en el cual estaba yo leyendo el libro de Apocalipsis y me di cuenta de este gran descubrimiento que Dios, el Señor Jesucristo, me había revelado en Apocalipsis 19, 16 y 17, donde dice que Él viene tatuado del muslo, donde dice Rey de Reyes y Señor de los Señores, que es como nosotros le damos la honra y la gloria a Jesucristo. Así es como Él va a regresar. Es una profecía que me está hablando de el regreso de Cristo, pero también me está hablando de que los tatuajes van a estar en moda, van a estar a la punta, ¿verdad?, cuando el Señor Jesucristo se manifiesta aquí en la tierra. ¿Pero por qué diríamos eso? Bueno, porque antes no se presentaban en las sinagogas o en la casa de Dios ninguno que estuviera tatuado, incluso quedaba excluido como pueblo de Dios. Entonces, lo que nosotros queremos decir hoy, que bueno, el plan bíblico es extremadamente hermoso cuando hablamos del gran Mesías prometido a los gentiles, ya no tanto a la nación de mucho respeto que tenemos, que es Israel, porque por ellos tenemos Biblia. Que Dios los bendiga al 100% a cada israelita que conoce a Cristo, pero también al que no lo conoce. Pero nosotros hoy nos damos cuenta que la revelación que Dios dio fue precisamente para los gentiles. La salvación era para los gentiles y todo aquel que quisiera de Israel ser salvo, porque nosotros sabemos que el pueblo de Israel está reservado para los últimos tiempos. Este tatuaje divino, así como lo hemos visto, no solo en Apocalipsis 19, 17 lo estamos viendo, sino nosotros vemos que en tiempos de Hitler mucha gente fue tatuada como pueblo de Dios. Tenían el prohibido tatuarse. Imagínense los niños, las prostitutas, todas las imágenes que vemos del holocausto judío, de más de 6 millones de judíos muertos, ¿verdad? Y ahora, ¿qué diríamos? ¿Cómo los vamos a introducir a una sinagoga si los forzaron al tatuaje? Pero también hoy vemos como esos tatuajes hermosos que se ponen las gentes en la cara, en el muslo, en la piel, ¿verdad? Pero con ese gozo que yo vi al Señor Jesucristo, veo que Él viene a dar libertad al cautivo. Él viene por un pueblo glorioso, porque así dice Él: al que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Tenemos unos versículos que dicen así. Después de esta presentación del tatuaje divino, yo quiero decirles que en estos versos que vamos a leer, simplemente para decirles que la ley quedó abolida. Con estos versículos que vamos a ver, muchos dicen: no, pero ¿cómo que qué? Lo que pasa es que el Nuevo Testamento no es la Biblia cristiana, sino ya venía incrustada en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No es que exista 2 Biblias, no. La Biblia del cristiano ya viene, cada verso, cada historia, cada suceso ya viene en el Antiguo, pero por eso Jesucristo dice que todo aquel que trate de cumplir la ley
infrinja en uno, se hace culpable de todos. Y en otro verso dice Pablo, el fin de la ley es Cristo. En Gálatas dice que todo aquel que vive bajo la ley está bajo maldición. Entonces ahora vemos el grande mensaje que trae el Señor Jesucristo al traer tatuado el muslo y decir Señor de señores y Rey de reyes. Esos mensajes bíblicos que usted lee aquí en pantalla son precisamente los que no podemos borrar. Al contrario, la Biblia no se borra, que de los rollos se borraron y que de la Biblia ya se borraron, no. Secase la flor, marchitase la hierba, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Así dice la Biblia, también Jesús dijo, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Así es de que la ley de Dios no se borra, aún así la traemos escrita en nuestros corazones. Y este asunto de pasarnos a YouTube, nosotros les agradecemos a todos aquellos que nos han perseguido, ¿verdad? A nuestros seguidores en FB. Hoy queremos que ustedes conozcan ese gran secreto que el Señor Jesucristo, al montarse en su caballo, me empezó a revelar los secretos que han sido ocultos primeramente para escribas y fariseos, pero también fueron ocultos para todo aquel que dice Jesucristo, de los sabios y de los entendidos. Estaríamos hablando de 4 personas muy preparadas, pero así no hay la revelación. Necesitamos que el Espíritu Santo nos entre a nuestra mente, a nuestro corazón, y entonces vendrá esa gran promesa que dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Él ha preparado para los que le aman. Así es de que Él te va a abrir los ojos a través de la encarnación de Jesucristo, porque hay 3 religiones que escondieron la encarnación de Jesucristo, porque cuando sepan el natalicio de Cristo, cuando sepan la Navidad, que muchos cristianos niegan, incluso hay canales especiales para negar la Navidad, hoy les vamos a decir por qué esas 3 religiones ocultaron hasta nuestros días la encarnación de Cristo. Primero vamos a ver la encarnación de Cristo, luego aquí mismo les vamos a presentar la encarnación de Satanás, porque por eso fue oculto el 24 del 9º mes, como lo dice el libro profético de Ageo. El libro profético de Ageo nos da 7 veces el 24 del 9º mes. Y no estamos hablando del 9º mes gregoriano a simple jalón, ni tampoco estamos hablando del calendario judío a simple jalón, sino que por la orden de Dios que viene en el libro de Éxodo 12 y Éxodo 13, como lo vemos en pantalla. Queremos que usted se dé cuenta que la orden de Dios es clara y dice, para ti este será el primero de los meses, para ustedes este será el primero de los meses, para el pueblo judío tanto como para nosotros. Pero el pueblo judío, pues al darse cuenta de esta gran profecía, simplemente metió a toda la sinagoga de Satanás, que hasta hoy niegan el nombre de Jesús, todos aquellos que están en contra de la Biblia o las nuevas traducciones incluso niegan el 24, pero aquí vamos a contar el 9º mes, como dice el libro de Ageo, que sería así: abril 1, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 24, está profetizado el cimiento de la casa de Dios, así como dice Jesucristo, derribar este templo y en 3 días lo reedificaré, es de lo que habla Ageo. Cuando nosotros vemos eso, también dice, la gloria postrera será mejor que la primera. Vemos que ni con todo el oro del mundo le podemos construir casa a Dios, por eso esos 2 templos millonarios que le construyeron, pues no le sirven a Dios para habitar. Quería habitar en ese cimiento que viene aquí en el versículo que ustedes ven, en este Salmo 86 que ustedes dicen, ¿quién es el cimiento y qué significa el cimiento? Vamos a leerlo, todo lo que está diciendo. Cuando nosotros podamos reconocer el 24 de diciembre, vamos a conocer el milenio, el año, el mes, el día específico, el lugar geográfico, el lugar específico, pero también la hora exacta del nacimiento de Jesús, porque como ustedes saben había 4 vigilias, y de esas 4 vigilias, quiero decir que cuando el enemigo ocultó la encarnación de Jesús al mundo,
es porque estaba ocultando su nacimiento. Hoy le vamos a hablar cuándo fue engendrado, cuánto duró la gestación de Jesús en el vientre y cuándo nació. Asimismo, vamos a dar las pruebas bíblicas del nacimiento de Satanás, desde que fue engendrado, cuánto duró en el vientre de su madre o progenitora, cuándo nació y aún así, qué cosas tiene que seguir haciendo como judío, porque recuerde que él va a negar al Dios de sus padres, como lo dice el libro de Daniel. Todos los versículos, todo lo que tenemos aquí, hoy lo vamos a ver un poquito más amplio, así como todos nuestros ingredientes que hemos traído. Hoy no solamente les presentamos lo de que es el libro del tatuaje divino, sino también el tomo 1 y el tomo 2, que hablan precisamente de la encarnación de Satanás, que ya está aquí en el mundo, y le vamos a decir todo lo que ha sucedido a través de este mismo canal. Ahorita le ponemos aquí, le presentamos lo que es la encarnación primeramente de Jesucristo, pero desde que fue profetizado que él tendría que ser anunciado que iba a nacer de una virgen, hasta que los magos de Oriente se dieron cuenta que ya era el tiempo de que naciera el Mesías. ¿Y por qué se dieron cuenta que ya era el tiempo? Porque vieron una estrella inteligente que caminaba, cantaba, se paraba, descansaba, hasta que increíblemente, porque bueno, me disculparán todos aquellos, este léxico, este lenguaje que traigo, pero muchos aún predican que no hay extraterrestres, ¿verdad? Pero esa estrella era inteligente, caminaba, y el mismo Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Jacob, en el capítulo 32 de Génesis, vemos claro cómo baja un campamento de ángeles, él se aparta y un solo ángel va y pelea con él. Así es de que no me van a hablar de ovnis, sino estamos hablando de extraterrestres, como con el que habló con Manoa, ¿verdad? Con la esposa de Manoa, igual con el ángel que visitó a María. Estamos hablando de muchos ángeles que vinieron a hablar con Jesús, aquellos dos que dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo como lo habéis visto subir, así mismo vendrá. Igual como el que... aquí les vamos a hablar muchas cosas al respecto, pero principalmente queremos saber cuántos años fue predicado que Jesús iba a encarnar, ¿verdad? Y cómo fue esta encarnación. También hablaremos de aquellos Anunnakis que vinieron como oportunistas a hacer movimientos genéticos en las personas, desde los Nefilín en la profecía del capítulo 6 del Génesis, ¿verdad? Pero pues la palabra de Dios está basada principalmente en algo que dice Primera de Corintios 15, por ahí del 40 hasta el 51, que nos habla del rapto de la iglesia y de la transformación del cuerpo. Dice así, dice que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Y quiero decirle que eso es demasiado importante, porque la gestación de un humano dura más que la gestación de Satanás y del mismo Jesucristo. Ponga atención en esto que tenemos escrito aquí, que le vamos a ir leyendo parte por parte. Primera lectura del libro de El Tatuaje Divino, el tomo 1 y tomo 2, también de lo que es la encarnación de Jesús y la encarnación de Satanás. En estos dos libros también se engarza precisamente el rapto de la iglesia, y estaremos conociendo también, mediante lo que el Señor nos ha mostrado en su divino corazón amable y gozoso que se llama bondad. Nosotros le decimos gracias porque también nos ha revelado el día y la hora que nadie sabe. Así es de que vamos a estar bien atentos aquí. Dice la palabra de Dios, ya lo checamos en Éxodo: para ti será el mes primero, abril. Así es de que nosotros contamos que abril es muy importante como cabeza de año, como enero es cabeza de año, y estas dos fechas vienen juntas siempre en la palabra de Dios.
Siempre cuando hay un inicio de algo, como lo fue allá en el Génesis capítulo 8, vemos que se encuentra el diluvio y el Señor nos muestra el mes 10, pero también nos está mostrando el primer mes del año. Nosotros vemos Génesis 8:5, cómo decrecen las aguas en el mes 10, y también vemos lo que sucede en el mes de abril, que las aguas se secaron. Son parecidos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que es cabeza de año? Porque mire, si nosotros no tomamos en cuenta esto, no podemos llegar al conocimiento del nacimiento de estos dos Mesías, original y copia se podría decir, o el falso y el que nosotros adoramos. Nosotros estas dos fechas también las vemos allá en el libro de Esdras y en el libro que nosotros conocemos como Nehemías. Ahí vemos estas dos fechas siempre juntas, que sería enero y abril, o mes 10 o mes primero. No, ya bien entendido esto, no va a haber alguna confusión. Estas fechas de enero y abril en la Biblia van siempre de la mano como inicio de año, porque nos van a mostrar el tiempo exacto de la engendración, se puede decir, o el inicio de la gestación de nuestro Mesías Jesús, y luego Él a su vez nos va a mostrar el día y la fecha del nacimiento del anticristo, que es el enemigo de nosotros como enemigo del Señor Jesucristo. Ya vimos y contamos lo que significa esta numeración, pero nosotros también queremos mostrarle que en Ageo 1:15 y Ageo 2:18 se encuentra una clave. El libro de Ageo dice en el día 24 del mes sexto, que viene siendo septiembre. Pero ahí mismo en el 2:18 habla de el 24 del noveno mes. Si se da cuenta, como que está engarzado aquí el asunto, porque Ageo solamente habla del Mesías. Por eso como que aquí Dios nos pone la clave de septiembre. Quiero decirle que Elul, el mes de septiembre, nada más aparece 6 veces en la Biblia. Y cuando se aparece así es porque nos está hablando de maldad o del 666. Y ahorita, luego vamos a seguir con ese tema, pero nosotros ahorita es necesario que nos concentremos en lo que es el 24 del noveno mes. Cuando nosotros tengamos bien entendido esto, vamos a conocer el milenio. Vamos a decir así: Jesucristo fue engendrado en abril que sería el mes primero judío. O sea, en el mes primero del año. Y 9 meses después nace, que es exactamente al noveno mes, el día 24, que en el libro de Ageo se nos dice: desde ahora en adelante meditad en este día, en el 24 del noveno mes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Meditar precisamente en esa orden enviada por Dios. Jesucristo, el Rey de los Judíos, cumple 2020 años de existencia en nuestra mente y en la historia. Así es de que nosotros, ¿cómo contamos? 2000, pues la Biblia no habla de que lleva 2000 años la tierra. Nosotros reconocemos que los 2000 años para atrás ya contaban con 4000 años. Así es de que Jesús nace en el 4000, más 2020 sería 6020, lo que estamos hablando del Mesías profetizado. La gestación de Jesucristo nos revela y confirma el mensaje
escrito en Primera de Corintios, que es, le decíamos, la base de la carne, pero también es la base de la luz. Aquí mismo se encuentra en la de Primera de Corintios 15:39. Dice: no toda la carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. El código que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra: el hombre es el inconverso, simplemente el que no cree en Dios, el que está fuera de la espiritualidad. Esa es una carne, la carne de los hombres. Luego el otro código, bestias, es para la Trinidad satánica. La otra carne es para los peces, que son los cristianos, ¿verdad?, que van a ser transformados su cuerpo. Y dice, y la otra, las aves. Recuerde que allá en Marcos 4:13 nos habla y Jesús decodifica que las aves son demonios o no son aves normales. Dice, así que la gestación de Jesucristo fue de 8 meses, pero más 24, porque no nació el último de diciembre, él nace nada más hasta el 24, así que a los 8 meses le vamos a sumar 24 días, ¿verdad? Y a esos 20, vamos a hacer la suma, que serán 244 días más 24 días, pues da un total de 268 días. Pero como no nace al final de abril, nosotros vamos a quitarle los 14 días, vamos a quitarle los 14 días de abril, porque él fue engendrado no el 1, sino el 14 de abril. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la orden de Dios fue: el 14 de abril o del primer mes inmolarás al cordero. Así que al inmolarlo dio vida. Es como cuando en la cruz del Calvario muere, pero desciende a los infiernos y sube a dar cuentas, aunque el cuerpo estaba ahí. Por eso nosotros sabemos que del 14 de abril al 24 de diciembre suman 9 meses, dando un total de gestación dentro del útero materno de 254 días en la panza, en el vientre de la madre. Esto nos lleva a la conclusión que fue engendrado el 14 de abril, por el retroceso del 24 que nació para atrás. Entonces nosotros vemos que los humanos normales o cristianos, vamos a decir, entre hombres y cristianos, que para el caso es el mismo hasta ahorita, 254 días duró este ser divino en el vientre de la madre. Por lo tanto, Dios nos revela que Satanás duraría lo mismo en el vientre de su madre. Y nos previene Dios del 11 de septiembre, del nacimiento del anticristo. Vamos a ver por qué estamos hablando del 11 de septiembre precisamente. Vamos a ver las pruebas bíblicas, porque si estamos viendo cómo es de que Jesús se encarna, luego hay una gestación y luego un nacimiento, tiene forzosamente que traer un mensaje, por lo cual fue oculto tantos años, incluso por los mismos cristianos, ¿verdad? Pero las pruebas bíblicas dicen algo. Todo el libro de Ageo, en sus 2 únicos capítulos, marcan el 24 de diciembre y el año 0 de la era cristiana. O sea que nosotros estamos comenzando el año en abril, y de ahí diríamos que llevamos 2020 años. Así que estamos hablando que 2020 más 4000 para atrás, dice: en la noche del 24, un día antes de la mañana del 25, es lo que nos enseña el libro que tenemos nosotros como 3 días de camino, ¿verdad? 3 días de camino, que es el tomo 1. Nosotros vemos, en este libro vemos desglosado, desmenuzado lo que es Lucas capítulo 2, y nos dice cómo fue cumplida esta profecía. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, pero ahora se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho a través de los años, cómo permitió que fuera oculto incluso de los ojos de los enemigos, de los religiosos, ¿verdad? De los enemigos de Dios, incluso de los que
toman la piedad como fuente de ganancia. Nosotros vemos que el 24 de diciembre podría ser en la mañana, en la noche, pero como tiene 4 vigilias, nosotros vamos a entender lo que dice el libro de Lucas, solamente a través de la lectura, porque quiero decirle que no nace el 25 de diciembre, nace en la noche, en las vigilias de la noche, dice la Biblia, porque hay vigilias de la mañana, como lo dice en el libro en el libro de Crónicas y en el libro de Samuel también, ahí viene. Vamos a ver esto. Nosotros el 25 de diciembre se celebra el nacimiento del Dios Sol. Antes decíamos el Dios chiquito, el Dios en diminutivo, el Diosito de los romanos, porque era un ídolo, pero ahora vamos a conocer que el Hanukkah precisamente fue una fiesta de las luces, la fiesta de la luz que Dios le dio, y aún sin conocer a Cristo, ellos la celebran porque así está escrito. Imagínense nada más qué glorioso. Jesús nace el 24 en la noche para amanecer el 25, ahora sí con D mayúscula, el Dios Sol. Aunque se enoje quien se enoje, el Hanukkah se celebra como de las luces, que esta es una fiesta judía, y el de los romanos se queda chico el Diosito, porque aquí ahora tenemos al Dios de justicia. ¿Dónde y cómo nació el Mesías? En Génesis 1, 16, 17 y 18 vemos la profecía del milenio. Dice, en el día 4 o 4000 de la creación, el sol, la luna, las estrellas. Nosotros vamos a decodificar esto. Dice la Biblia que en el día 4 nació sol, Cristo, la luna, iglesia, las estrellas, judíos renovados. ¿Cuándo? La noche del 24 de diciembre del 4000 para entrar al 5000. Fue en la noche para amanecer al otro día. Dice, los magos del oriente, ellos sabían el tiempo de la aparición, ya habían pasado 4000 años. Ellos esperaban al Mesías y sabían qué día, qué fecha, qué lugar, y los fueron a indagar, los fueron a interrogar. Ellos no quisieron decir lo que ahora yo les estoy diciendo, no quisieron dar la fecha, santo y seña, ¿verdad? Porque ellos recibieron mensaje divino que ellos tendrían que abandonar Herodes, porque él traía ya las maquinaciones del diablo en su mente. La fecha de 6020, que es la que estamos viviendo, son los años anunciados por Dios como la luz del mundo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? La fecha nos anuncia Dios la luz del mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué llevamos 6020 años? Mire, vamos a ver. En la segunda de Corintios 4:6 dice algo increíble. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, si nosotros comparamos esta luz que fue de las tinieblas y que es la que renace en nuestro corazón, nosotros vamos al Génesis 1:3, donde dice, y sea la luz, y dijo Dios sea la luz. Estamos hablando de que Dios estaba planeando una luz diferente a la del día 4 de la creación del sol, físico, pero también profético. Esa luz es la que nosotros estamos leyendo en Corintios como tal, y lo dice, que resplandeciese de la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones, como dijo él, yo soy la luz del mundo. Así es de que esa profecía de Génesis 1:3 no habla de otra luz más que de Jesús, como el Mesías ya estaba profetizado en el día 1, pero nace o encarna en el día 4000, porque así dice la palabra de Dios. Ese es el milenio, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el milenio.
¿Cuándo? El 4000. Bueno, pues nosotros vamos a ir punto por punto, nomás estamos checando la encarnación de Jesucristo, también vamos a checar la encarnación del diablo y el día y la hora que nadie sabe. Esas son las revelaciones que Dios nos ha dado y queremos compartirlas a través de este canal, y nosotros queremos que nuestros seguidores sigan al pendiente del asunto porque queremos que la compartan, porque estamos ya viviendo los últimos tiempos, mis amados hermanos. Todavía hay mucho tiempo, les vamos a decir cuánto tiempo según la Biblia, y así como ahorita vimos que Jesús nació en el 4000, la encarnación del diablo, dice la palabra de Dios que él tendría que nacer en el día 6000. ¿Cuándo sería esto? Bueno, pues 4000 que predicaron a Jesucristo, que lo anunciaron que nacería. Entonces pasan 2000 de la era cristiana, son 6000, ya tenemos 6020 años, pero Satanás tuvo que haber nacido en el comienzo del 2000. Vamos a detectar este asunto. ¿Cómo? Porque la Biblia dice que él nacería en el día 6. Si Jesús iba a nacer en el 4, Satanás tendría que nacer en el día 6. Dice así la encarnación del diablo. Satanás fue engendrado en enero como cabeza de año de el mes judío, o sea, en el 10º mes. Y nació pues 9 meses después, ¿verdad? Porque se hicieron hombres los dos. Dice, después el 11 de septiembre del 2000. No, nace después, o sea, ¿cómo es esto? Pues él nace entre enero, las primeras horas de enero, o nace en una noche para amanecer el 2000. O sea, estamos hablando de que él fue engendrado en 1999 de cabeza, y en unas horas de diferencia cambia un día del 1999 a horario del 2000 para amanecer al 2000. Entonces, si se acuerdan, aquí ya había un escándalo grande que era el 666 al revés, y no sabían por qué, pero tenían mucha razón. Otros decían que en el 2000 se iba a acabar el mundo, y que sí, también tenían mucha razón en esos temores de las computadoras, de los números. Y bueno, fue una década decadente, muy difícil. Incluso el Papa entró por primera vez a una sinagoga de sus enemigos, o sea, de los judíos o de su pueblo odiado, ¿verdad? Pero nosotros decimos y vemos de enero a septiembre son 9 meses. Entonces, él nace del 2000, septiembre, pero pasa algo cuando él cumple años, pero ahorita no vamos a hablar de su primer año. Satanás cumple 20 años de existencia en la tierra desde el 2000 al 2020. Estamos hablando que el día lo tenemos que descifrar, porque va a decir usted, bueno, Jesús ya lo dice Dios el 14, pero septiembre, ¿y por qué 2000? Bueno, vamos a decodificar primeramente el milenio para luego llegar a los años. Satanás, llamado la bestia o el 666, también el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue engendrado en enero o las últimas horas de 1999, y dura igual 8 meses. Usted diría, falta para 9 meses. Sí, pero no se aventó los 9 meses, nomás fue hasta el 11. Como Jesús nomás de diciembre se aventó hasta el 24, todavía en la panza, aquí Satanás se avienta hasta el 11. ¿Por qué lo decimos, no? Dice así, bueno, son 8 más 11 del día al día de su nacimiento, serían, como Jesús nos enseñó, 244 más 11, estaríamos hablando de 255 días. 255 días. Entonces, ¿a qué le quitamos los 14? Porque no se los aventó todos, ¿verdad? Pero
recuerde que Jesús no nació el 1 de abril, nació el 14 y Satanás sí. Así de que este día que usted ve de diferencia entre 255, usted diría, se pasó un día. Jesús tuvo 254. No, lo que pasa es de que fue la diferencia de horas, no de un día, sino del 99 al 2000. Esa fue la diferencia. Eso es lo que la Biblia nos enseña como la gestación de seres divinos. Así es de que por eso nosotros sabemos que el 11 de septiembre tendría que nacer la bestia, ¿verdad? Que el 11 de septiembre, del 1 de enero al 11 de septiembre, sería el nacimiento, gracias a la gestación de Jesucristo, del Mesías de Dios, que nos revelaría el día, el mes y el año del nacimiento de la bestia, como lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Lo checaremos. La diferencia de un día, como lo estamos viendo ahorita, difiere en la palabra de Dios cuando en el Génesis ya se nos muestra lo demás. Ahorita lo que estaríamos viendo es que de 4,000 Jesús nació, más 2,000 de la era cristiana son 6,000. Satanás nació en el 6,000, o sea, el sexto, 6,000 en el sexto mes, porque nosotros vamos a contar abril, mayo, junio, julio, agosto, y septiembre viene siendo el sexto mes. Así que tenemos el milenio y el mes sexto. Ahora dice así, la gestación ya la vimos. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues las pruebas bíblicas, primeramente pues tendríamos que decir, bueno, ya vimos que Jesús nos muestra su gestación, el día de su nacimiento. Y aquí cuando en el Génesis 1:24 viene algo glorioso, de revelación. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ponga atención, dice, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Mire, las palabras animales de la tierra y la letra I diferencia mucho, porque la Biblia dice bestias y serpientes, como si no fueran animales de la tierra. Cuando se para I, aquí nos estamos dando cuenta que la bestia y la serpiente tendrían que haber nacido junto con el hombre y junto con las bestias y los animales que se arrastran sobre la tierra, como si las serpientes, como si este tipo de serpiente no se arrastrara sobre la tierra, ¿verdad? Bestias y serpientes, así lo dice la palabra de Dios. Así es de que hoy tenemos ese nacimiento en el 6,000, que tendría que ser el primer día del 2000. Tendríamos más o menos el día, todavía nos faltan cosas que descubrir. ¿Por qué decimos esto de la bestia? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 12 que se le llama la serpiente antigua, en Apocalipsis 13 se le llama la bestia, en el Génesis se le llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aún así la Biblia nos dice en Apocalipsis 17 que pues no es un animalito. Dice el ángel en Apocalipsis, dice, no te espantes, no te asustes, no te exaltes al respecto del asunto, yo te diré el misterio de la bestia, ¿verdad? De la mujer y la bestia que la trae. Así es de que mire, él dice que es un hombre, Así que el mes de septiembre, que es Elul, también como prueba bíblica, la tenemos así, con el número sexto, contando desde abril, ya le dijimos que es el número 6, ¿verdad? En Ageo dice el primero, en Ageo 1:15 dice Dios, y nos apresura la construcción del templo, porque también ahí se quiere meter Satanás, y ahí mete a Jesucristo, que es el cimiento. Vamos a decir esto, ¿no? Hay personas que hasta la fecha, dudan de lo que es el cimiento. Nosotros vamos a hablar de Jesucristo, cómo fue todo este embrollo, pero primero vamos a dejar claro este paralelo, porque tenemos que seguir hablando de las evidencias
de que Jesús sea realmente el Mesías y las evidencias de que Satanás ya nació en el 2000 y como judío, qué es lo que está haciendo en este 2020 y qué es lo que va a hacer como judío en el 2024, en el 2030, el 2032 y todavía 8 años para adelante. Así es de que seguidores nuestros, queremos que hagan una oración por toda la gente que no entiende de la tecnología que viene aquí en la palabra de Dios, como lo fue la abducción de Elías, la abducción de Enoc, toda esa gente que no cree cómo los ángeles vinieron a visitar a la tierra. Igual los ángeles caídos siguen visitando y abduciendo gente. Queremos que oren por esas gentes que no creen cómo fue teletransportado Felipe cuando platicó con el eunuco, que la gente que no sabe cómo Jesucristo cruzó las bardas, cómo cruzó la puerta. Entonces nosotros queremos que la ciencia también se involucre en estas nuevas revelaciones que el Señor Jesucristo nos ha proporcionado. Así es de que nosotros le damos toda la honra, la gloria al que vive para siempre y esperamos que en nuestro siguiente contacto nosotros tengamos las evidencias de Jesucristo, las evidencias de Satanás y sobre todo podamos llegar al día y la hora que nadie sabe con estas evidencias bíblicas. Es una bendición para todos los guerreros. Aquí no hay persinados ni santurrones, sino hay gente de guerra. Es realmente gente que salga, que sea un guerrero activo, guerreros en movimiento. Un saludo y un abrazo para todos. Buenas tardes a todos aquí en México. Son tardes y nosotros los saludamos en cualquier lugar donde se encuentren. Queremos decirles que a todos nuestros contactados de ingredientes INFB, que estamos aquí en YouTuber para continuar con lo que es la evidencia del 11 de septiembre del 2000, nacimiento, encarnación, gestación de Satanás. Todavía tenemos que hablar mucho de las dos cosas, tanto de la encarnación de Jesús como la encarnación del anticristo. Nosotros nos quedamos precisamente ahí en el 11 de septiembre. Hoy estaríamos diciendo que la Biblia nos dice que él nacería el 6000. Lo habíamos checado que era de 1999 en la noche, en las últimas horas, pero también nacería en las primeras horas del día 1 de enero, como lo hizo Jesús. Como lo vimos del 24 en las horas de la noche, en la vigilia de la noche, para nacer el 25, las primeras horas de la fecha del Hanukkah, fiesta judía, que sería la fiesta de las luces o del Dios Sol. Así pasa con el nacimiento de este Mesías falso. Nosotros decimos falso, pero el Señor ha organizado todo, Él tiene todo el control. Nosotros tenemos que solamente ir checando los códigos que el Señor Jesús nos puso, nos dejó. Cuando nosotros vimos que Él nacería en el 2000, cuando Satanás tiene la oportunidad de venganza, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta que Él ha sido vencido en la cruz, pero pide revancha, nosotros decimos, bueno, pues tendría que nacer el 6º día. Nos estamos brincando el 5º día y algunos otros días que dice el Génesis, pero enfocándonos en lo que seguimos hablando, nosotros vemos que entonces Satanás, por medio de la gestación de Jesucristo, nos dimos cuenta que nacería el 11 de septiembre. Y los hechos que han sucedido nos dan un entendimiento que realmente no ignoramos las maquinaciones del diablo. El 11 de septiembre en los Estados Unidos, al derribar las torres de negocios, las torres en las cuales se hablaban muchos idiomas, porque todo el mundo hacía negocios en diferentes idiomas, pero tenían uno en común, como en la Torre de Babel, ¿se acuerda? Cuando Satanás también quiso tomar el control ya del mundo,
dijo Dios, pues bajemos y confundámoslo. Ese plan de la Torre de Babel se viene abajo y no es casualidad que se encuentre en el 11:9 de Génesis, G11:9, en donde se ve que también es derribada la torre. Nosotros como evidencia decimos, bueno, pudo haber sido conspirativo, ¿verdad? Pero lo que sí nos damos cuenta es de que el 11 es destrucción y el 9 es eterno. Los números son bíblicos, aunque los hechos hayan sido manipulados, pero vemos otras cosas que la fecha en la cual nosotros estamos viviendo. Hoy Satanás tendría 20 años en esta pandemia. Cuando el Señor me reveló el tatuaje divino era el 2016, que fue cuando se publicó el primer libro. Y yo quiero decirle que para estos 20 años, todo judío, según la palabra de Dios, todo judío tiene que sacrificar holocausto. Holocausto, imagínense nada más a los 20 años cómo entramos aquí en el holocausto. En septiembre se hicieron planes allá en el Vaticano para, pues, para tratar de traer una nueva educación en jóvenes y en niños, ¿verdad? Según por ahí el líder de la religión popular. Pero nosotros vemos que este 20 ha sido trágico para el mundo y todo judío a los 20 años. También vamos a ver cómo Jesucristo, qué hizo a los 20 años, qué hizo a los 12 años. Ahorita vamos a ver esto, que cuando el 11 de septiembre, el primer año que cumpliera Satanás, fue el 11 de septiembre del 2001, porque en el 2000 él nació. Hasta el 11 de septiembre de 2001 es cuando nosotros tenemos una evidencia de que la Biblia no falla en que fue el día 11, ¿verdad? Que ya vimos que sería en el 6000 su nacimiento, como repetición, ¿verdad? También nosotros debemos de estar al pendiente porque todo judío a los 30 años tiene que entrar en el lugar santísimo, así como lo hizo el Mesías Jesucristo, que todavía nos falta tocar esos puntos del judío Jesús de Nazaret. Lo que sí podríamos decir, que todo judío a los 20 años también tendría que entrar a la guerra, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, bueno, pues si esto está pasando, ¿qué va a pasar el 2020? ¿Qué va a pasar el 2030? ¿Qué va a pasar en el 32 y 8 años después? ¿Verdad? Porque todo eso viene en la Biblia y es lo que nosotros queremos descifrar. Pero también tendríamos que tocar el punto del día y la hora que nadie sabe y la ablución de la iglesia del Señor. Por eso es de que tenemos que solamente ir punteando hasta luego retomar todos los temas uno por uno. Primero Jesús, luego sería Satanás, luego el arrebatamiento y el día y la hora que nadie sabe. Así como ha venido, ¿verdad? Porque pues en mi vida han sucedido también cosas difíciles. Me he enfermado, la adrenalina, la revelación, el darse cuenta de cuánto versículo se cumple, mis amados, es de gozo, es un gozo que, bueno, no se puede explicar. Pero nosotros estamos dando la información que la palabra de Dios nos previene. También nosotros hablamos de aquí en los ingredientes en FB, toda la profecía de mayo, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, al respecto de la pandemia, pero lo vimos a través del diluvio con Noé en el capítulo 8 del Génesis. Vimos todo lo que se refiere a mayo, a abril, cuando entra una pandemia. Y bueno, para no desviarme del tema, nosotros regresamos aquí mismo. Si el tema en mayo y la profecía fue clara respecto de la pandemia, hoy nosotros queremos decirle también esto. En Números 1:3, ahí dice que cada judío de 20 años arriba tendría que salir a la guerra, ¿verdad? En Éxodo 30:14, todos arriba de 20 años tendrían que hacer su sacrificio a Jehová. Pero como que este sacrificio de este 2020... se siente como que este holocausto fue así medio agresivo, ¿verdad? Nosotros vemos esta gran aventura, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos
a darnos cuenta que también Israel, cuando cumplió 20 años por allá en 1967 alrededor, después de ser una nación, ahí llegó y se marcó algo que se llamó la Guerra de los 6 días. También fue glorioso ver que a los 20 años sucediera esto, por eso ahora nosotros vemos esta pandemia aquí, muy difícil, pero también nosotros queremos decirle que lo que nosotros estamos viviendo, esto es lo que tenemos para usted. Nosotros vamos a comenzar otra vez a relatar cómo fue el asunto en Lucas 2. Tendríamos que leer bien detenidamente, porque la fecha del nacimiento de el Mesías ha sido vituperada, ha sido escondida, y sobre todo quiero decirle que ya es tiempo de que se reconozca todo el libro de Ageo como una llamada, una advertencia del regreso del Mesías. Cuando se esconde esta fecha es porque las 3 principales religiones del mundo, anticristianas, sabían la exactitud, así como los magos del Oriente sabían que ya era el 4000 y que era exacto el día en que tenían que hacerlo. Vieron la aparición de la estrella y vinieron así. De esa misma manera nos encontramos en este 2020. Se ha abierto la fecha. Creo que este estudio le va a ayudar muchísimo a encontrar muchas fechas. Usted va a poder decodificar después de lo que nosotros tenemos. Y si no, pues usted podría estar pidiéndonos los libros que tenemos al respecto de la encarnación de Jesús, la encarnación de Satanás, pero también las fechas del rapto de la iglesia. Porque si el Señor nos ha revelado el día y la hora, que quiero decirle en este momento, quiero decirle que usted y nadie más tiene la responsabilidad de ampliar su criterio, ampliar la vista y darse cuenta que sin números no hay Dios. Aquí nosotros vamos a ver algo muy glorioso. Cuando nosotros nos damos cuenta del día y la hora, nosotros vemos cosas en la palabra de Dios y la revelación se da a través de la oración, ¿verdad? Para los que sabemos que hay un satélite más allá de todas las galaxias que puede escuchar nuestra oración. Así es de que hoy quiero decirle que en los 3 evangelios hablan del día y la hora que nadie sabe. Cuando nosotros llegamos a leer esto, del día y la hora que nadie sabe, decimos, bueno, pues ya nadie lo supo y ya. Pero cuando llegamos al libro de Amós, o llegamos ahí cuando Jeremías, ¿no? Cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es cuando nos damos cuenta de que es posible que Dios nos la revele. Cuando Jesús dijo, te alabo Padre porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a estos pequeñitos. Quiere decir que sí es posible que Él nos revele sus secretos. Abraham le dijo, ¿verdad? No voy a hacer nada sin que se lo diga a Abraham. Así que también vemos en Amós que dice, no voy a hacer nada sin antes revelárselo a los profetas. Así es de que todo está ahí. Jesucristo es la verdad y es la vida, y por eso dijo, el día y la hora nadie la sabe. Cuando yo empecé a descubrir lo del rapto y la manifestación satánica, la vida, la encarnación y la obra de Satanás, yo le dije, no me vas a revelar el día y la hora. Quiero decirle que el Señor me despertó, se prendió la luz sola, se despertó mi esposa a tratarla de apagar y nos dijimos qué pasó, y eran las 3:05 de la mañana, pero quiero decirle que 2 días antes de esto, el Señor en sueños me dijo, me voy a llamar Oled. Y yo le dije, ¿qué es eso, Señor, de Oled? Porque Él significa Dios.
y él escribió con letras mayúsculas, OLED. Y dije, ¿qué? ¿Cómo? A ver, entonces a la hora de tratar de entender, me desperté. Inmediatamente le dije, toma el celular, investiga qué quiere decir OLED. Y oh, sorpresa, usted sabe que OLED, según aquí ahora que tenemos un celular que nos dice las cosas así tan rápido, descubrimos en esas horas de la noche que OLED quería decir que es un diodo orgánico que emite su propia luz. Entonces supe que él me revelaría el día y la hora que nadie sabe. Y yo me reí cuando la descubrí, yo me reí, dije, ¿cómo es esto tan bonito, verdad? Pero mire, es una hora lógica. ¿Por qué le digo lógica? Porque nosotros podemos conocer el milenio del rapto. Podemos conocer el año del rapto. Incluso el mes que trae las fiestas que Jesús no cumplió y las que cumplió. Podríamos conocer, si conocemos el mes, conocemos la semana. Y si conocemos la semana, también conocemos el día. Como lo explicamos nosotros ahí en los libros que les acabamos de mencionar, del tatuaje divino. Pero ¿por qué le digo yo esto? Porque, bueno, en YouTube se lo vamos a decir despacito, pero en el libro pues creo que lo podríamos entender. Pero para el día y la hora creo que cualquiera lo podemos entender. ¿Por qué le digo esto? Cuando el Señor me abrió el entendimiento en esa noche, dije, entiendo, Señor. Mire, cuando Él dijo que como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, quiere decir que pues es real que 1 Corintios 15:50 se va a cumplir cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Nuestra carne tiene que ser transformada para poder entrar a otra dimensión. Eso es importante, ser transformados. Pero en un abrir y cerrar de ojos, quiero decirle que aquí vamos a estar en viernes y allá van a estar en Shabbat. Así como Satanás nació en Shabbat, ¿verdad? Del viernes para amanecer en un Shabbat, así va a llegar el Señor, ¡fum!, y vámonos. Pero ¿sabe por qué el día no lo sabemos? Porque Él no puede decirnos a nosotros, en China va a ser viernes, en México va a ser sábado y en Israel va a ser domingo. Por eso nadie sabe, porque el Señor tendría que dar un horario para cada país, tanto del día como de la hora. Me reí, porque también en México se cambia el horario de verano, ¿verdad? Entonces muchos dicen, va a venir en verano, ¿no? Nosotros vamos a seguir explicando esto es glorioso, ¿verdad? Pero cuando Él dijo el día y la hora que nadie sabe, es porque tiene un secreto grande. Yo vivo aquí en un país donde se adora a la serpiente emplumada, y la Biblia habla de la serpiente emplumada. Aquí dicen que cayó el meteorito más grande en México, ¿verdad? Pero vamos a llegar al estudio glorioso de, primeramente, lo que es la encarnación de Jesús, bien detallada a través del libro de Lucas capítulo 2. Mis contactados, yo quiero decirles, esto es de fiesta, para que tú se lo comentes a cualquiera, dile que le puche ahí para que entre en el estudio, no se quede y llegue a pensar un poquito en lo que está pasando, ¿verdad? Hay muchos que se han puesto nerviosos, sí, como yo, ¿verdad? Que la adrenalina, me pongo chinito y eso, pero quiero platicarle una historia que, bueno, la cuentan en diferentes países, ¿verdad? Dicen que por acá, por las cataratas del Niágara, un malabarista siempre cruzaba, pero el día que se quería despedir ya, porque ya había trabajado mucho, se quería jubilar, le dijo a la multitud que estaba ahí, me voy a jubilar tal día y voy a hacer un acto que nunca lo he hecho y quisiera que todos estuvieran presentes. Y bueno, la historia narra de que ya cuando estaban todos ahí, este señor, que por medio de un alambre cruzaba las cataratas del Niágara, agarró su
vara esa que usan para controlar. Antes de dar el primer paso dijo: quiero un voluntario que vaya a mis hombros. Tendría que ser un joven. Y bueno, pues dice la historia de que hubo un animado y pues lo subió a los hombros y le dijo: voy a cruzar, yo tengo el control porque yo conozco todo el camino, desde aquí hasta llegar allá. Si tú sientes que algo pasa, no te muevas, yo tengo el control. Si tú te mueves para un lado, hay peligro. Si tú te mueves para el otro, tú no te muevas, no hagas nada, yo tengo el control. Y dice la historia que llegaron a su destino, se escucharon los aplausos, y quiero decirle que hay alguien que tiene el control del presente, del pasado y del futuro de tu pecado, porque alguien lo pagó y está intercediendo por ti día y noche, por si se quiere contaminar ese USB que tienes dentro de ti. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con la primera parte y yo quiero decirte, comenta y comparte. Dios te bendiga por parte del Tatuaje Divino. Aquí estaremos y seguimos.